Bien, vamos a continuar trabajando con los sistemas paralelos de igual y de distinto sentido. En este caso vamos a dejar de lado la resolución gráfica y vamos a incorporar lo que se conoce como relación de Stevin. Esta relación lo que nos permite es realizar los cálculos de la ubicación por donde pasa la resultante en estos sistemas de fuerza sin necesidad de realizar el desarrollo gráfico del problema. Simplemente utilizando los datos, haciendo algunos pasajes de término, podemos determinar también las distancias de 1 a la distancia de 2. Vamos a ver cómo se usa con un ejemplo que ya hemos trabajado en otros prácticos. Tenemos, por ejemplo, este sistema de fuerzas en donde el valor de F1 es 40 Newton, el valor de F2 es 70 Newton y estas fuerzas están separadas 4 metros una de otra. Ambas fuerzas son positivas, por lo tanto en este caso es un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. A partir de la relación de Stevin lo que voy a hacer es simplemente tomar la primera parte de la expresión donde dice que R sobre la distancia D es igual al valor de F2 sobre la distancia 1. Tomo ese término para poder comenzar calculando cuál es el valor de D1. Es indistinto, se puede comenzar con F1 sobre distancia 2, es exactamente lo mismo. Lo que tengo que hacer primero es despejar la distancia 1, ¿sí? De tal manera que me quede solita en uno de los miembros y pueda, a partir de los datos del sistema, reemplazarlos, operar matemáticamente y obtener el resultado. ¿Cómo hago eso? Primero despejamos de 1, que está dividiendo, va a pasar multiplicando. F2 queda acá como está. R, que quedaría multiplicando, va a pasar dividiendo, por lo tanto lo voy a indicar acá abajo. Y D, que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Va a quedar de esta forma la expresión. Yo voy a reemplazar por sus valores y voy a obtener D1. Fíjense que acá voy a copiar como está, F2 por distancia, lo voy a dividir, el valor de R que es igual a la suma de las fuerzas que tenemos como dato. En este caso, como son de igual sentido, son ambas positivas, voy a sumar. Cuando trabajemos con sistemas de fuerza de vectores de distinto sentido, esto va a variar, se va a hacer seguramente una diferencia, pero solamente eso. Acá voy a reemplazar por los valores, el valor de F2 en este caso es 70 Newton y lo voy a multiplicar por la distancia. Si observamos los datos es 4 metros. Esto voy a dividirlo por la suma de F1 y F2. F1 en este caso es 40 Newton, F2 es 70 Newton. El resultado para esos valores me va a arrojar que distancia 1, voy a indicarlo acá, es igual 70 Newton por 4, 280 y las unidades las voy a dejar como están. Newton por metro lo indico, Newton por metro. Dividido 40 Newton más 70 Newton son 110 Newton. Acá fíjense, matemáticamente podemos simplificar el Newton del numerador con el Newton del denominador. Solamente va a quedar la unidad metro. Eso es correcto porque lo que estamos determinando es una distancia. Esa distancia sabemos que la medimos en metros. 280 dividido 110 es un cálculo que podemos realizarlo con la calculadora. 280 dividido 110, este es igual a 2,54. Entonces va a quedar 2,54 metros. Ya he determinado acá el valor de la distancia 1. De una manera parecida vamos a operar para determinar el valor de la distancia 2, solo que en esta ocasión la fórmula inicial de donde parto va a ser ahora con F1 dividido distancia 2. Entonces acá aparece la variable que yo quiero calcular. De la misma forma voy a hacer un pasaje de términos donde la distancia 2 la voy a dejar solita en el primer término. F1 va a quedar como está acá.
distancia que está dividiendo va a pasar multiplicando y a la resultante que estaría acá multiplicando va a pasar dividiendo. Vamos a reemplazar, sabemos que R es F1 más F2, acá tenemos que F1 es 40 newton por 4 metros dividido, y sabemos que R es F1 más F2, lo puedo indicar si ustedes quieren, 40 newton más 70 newton, esto me da un total de 40 por 4, esto es 160, la unidad queda como está, newton por metro, y tenemos acá 40 más 70 son 110 newton. Simplificamos la unidad de newton y va a quedar la distancia que estamos calculando en su unidad de metro. Por lo tanto, acá distancia 2 va a quedar igual. Volvemos a operar con la calculadora. 160 dividido 110, esto me da un total de 1,45. En este caso vamos a tomar solamente dos decimales, la unidad de metro, ¿sí? Y así hemos determinado ahora lo que es la distancia 2. Por lo tanto, sabemos que el valor de R es de 110 newtons. El valor de la distancia 1 es de 2,54 metros y el valor de la distancia 2 es igual a 1,45 metros. Esta es la manera de utilizar la relación de Stevin. Estos datos lo vamos a corroborar con la resolución gráfica y deberían dar valores exactos o muy aproximados, ¿sí? Vamos a hacer ahora otro ejemplo en el que vamos a trabajar con la relación de Stevin, pero para sistemas de fuerza, de dos fuerzas paralelas de distintos sentidos. Bien, continuamos, sistema de fuerzas paralelas de distinto sentido. También trabajamos con la relación de Stevin, exactamente de la misma manera. En este caso vamos a trabajar con este ejemplo en el que tenemos como dato: fuerza 1, 125 kilogramos de fuerza, fuerza 2, menos 50 kilogramos de fuerza, y están separados una distancia de 3 metros. Recuerden, ese signo menos me está indicando que esas fuerzas, esos vectores de los que parto, son de distinto sentido. Entonces, desde la relación de Stevin hacemos lo mismo, tomamos, siempre tomo R sobre D y tomo primero F2 para poder trabajar de manera ordenada y calcular primero distancia 1. Hacemos el pasaje de término de la misma forma que hemos operado en el ejemplo anterior. Va a quedar que la distancia 1 es igual a la fuerza 2 multiplicado la distancia dividido el valor de R. Sabemos que R es F1 más F2. En este caso F2 es negativo, por lo tanto cuando reemplacemos va a quedar una resta. F2 tenemos que es menos 50 kilogramos de fuerza. Lo ponemos entre paréntesis por su signo negativo, multiplicando la distancia, que es de 3 metros, y esto lo vamos a dividir en el valor de la resultante. El valor de la resultante sabemos que es F1 más F2. F1 es 125 kilogramos de fuerza más F2. F2 en este caso es menos 50 kilogramos de fuerza. Matemáticamente, menos por más. Lo de los signos para los cálculos matemáticos lo vamos a indicar. Vamos a ver al final de que no vamos a interpretar si es positivo o negativo, nos va a importar el valor que tiene la distancia. 50 por 3 quedaría menos 150 kilogramos de fuerza y metro. A esto lo vamos a dividir 125, el más menos acá
esto se va a transformar, se va a convertir en una resta, digamos, cuando operamos matemáticamente, va a quedar menos 125 menos 50, el valor va a ser 75 kilogramos de fuerza. Acá vamos a poder simplificar los kilogramos de fuerza y va a quedar en metro la unidad final. Entonces vamos a tener que la distancia 1 va a ser igual a menos 150 dividido 75. Bueno, la operación es sencilla, ya sabemos que va a dar menos 2 metros. Este valor nosotros es el que vamos a considerarlo. Acá es donde aparece un signo menos, no lo vamos a analizar al signo, solamente vamos a tomar como referencia el valor absoluto, ¿sí? En este caso los 2 metros. Vamos a hacer lo mismo para calcular la distancia 2. Tenemos que R sobre D es igual a la fuerza 1 sobre la distancia 2. Esa expresión ahora que yo tomo de la relación de Stevin me permite calcular la distancia 2, la cual como primer paso lo vamos a despejar. Esto va a quedar F1 por distancia sobre el valor de la resultante. Reemplazamos los datos según nuestro sistema original. Tenemos que es 125 kilogramos de fuerza, multiplicado el valor de 3 metros, que es la separación entre ambos vectores, dividido la suma de los vectores F1 y F2, que ya acá lo hemos realizado, así que podemos utilizar ese mismo valor si ustedes lo creen conveniente. Entonces tenemos que la distancia 2, 125 multiplicado por 3 es igual a 375 kilogramos de fuerza metro. A eso lo vamos a dividir en 75 kilogramos de fuerza. Podemos simplificar los kilogramos de fuerza y va a quedar la unidad de metro como unidad de la distancia 2, lo que es correcto. Podemos utilizar la calculadora, tenemos que 375 dividido 75, esto nos da un total de 5. Entonces la distancia 2 es de 5 metros. Hemos determinado así entonces el valor de la distancia 1, el valor de la distancia 2 y hemos determinado también acá el valor de la resultante, que si bien lo hacemos de forma indirecta es un cálculo que también está incorporado acá. Por lo tanto tenemos que el valor de R, ¿sí?, es igual a 75 kilogramos de fuerza. Esta es la única que voy a considerar con su signo. Al ser positivo tiene el sentido de la fuerza positiva. El valor de la distancia 1, que es igual a 2 metros, y el valor de la distancia 2, que es igual a 5 metros. Como ven acá, no incorporo el signo porque lo que me interesa a mí es simplemente la magnitud que tiene esa distancia. La distancia es una magnitud escalar, por lo tanto no voy a considerar en este caso el signo. De esta forma, y haciendo la resolución gráfica correspondiente, podemos observar de que el valor de la distancia, cuando determinamos de forma gráfica o lo determinamos de forma analítica, van a coincidir. Bien, ustedes van a realizar una serie de ejercicios y ejemplos para ver si esto lo han logrado entender bien, y cualquier cosa me van a consultar por los canales de comunicación que estamos utilizando. Muchas gracias.